Muy buena tarde a nuestros estudiantes de Mecánica Analítica 1. Vamos con nuestra clase, por favor, del día de hoy. Este material, si usted chequea el sitio de Classroom, se subió ya. Vamos a hablar un poquito sobre este tipo de problema, siempre con el tema de inercia, ¿sí? Bueno, veamos el enunciado del problemita, siempre del libro de Hibbeler. Determine el momento de inercia del área sombreada que se muestra en la figura que tenemos acá respecto a el eje de las X. Muy bien. Veamos qué es lo que tenemos para este problema. El diagramita es importante. Si se da cuenta, tiene una función lineal que dice que Y es igual que X, una línea 45 grados, Y igual a X, y tenemos una acá que dice que Y es igual a X al cuadrado. Muy bien, igual que los clásicos problemas de integrales, tengo aquí un rectángulo con una altura que es delta X, y el ancho va a ser la diferencia de la función 1 menos la función 2. Por ejemplo, aquí en el esquema del problema vemos que esto no es más que x1 menos x2. Quiere decir que, por ejemplo, aquí está x1 y aquí está x2. x1 menos x2. Bueno, eso es lo que tendríamos que hacer, eso es lo que hay que trabajar. Y bueno, para este rectángulo aquí está su centroide, tengo que ir integrando todos estos pequeños rectángulos. Entonces aquí hablamos de ese detalle, que hay que hacer una integración del elemento diferencial, ¿sí?, del área paralela al eje X según esa figura, y bueno, aquí tenemos algunas instrucciones, algunos puntos. Entonces, diferencial de área, que es lo importante de este problema, función 1 menos función 2 por el grosor delta Y. Otra vez, diferencial diferencial de área, x1 menos x2 por su espesor. Muy bien, se recuerda la definición de segundo momento de área para las inercias. Inercia en X dice integral de área de Y cuadrado por diferencial de A. Esta es la definición que hemos estado trabajando en todos estos problemas. Voy a fijar el rango de integración. Si lo estamos haciendo en el caso del eje Y, voy desde 0 hasta la unidad, 0 a 1. Muy bien, aquí estoy hablando entonces de 0 a 1. Si quieren ampliamos un poquito esto. Aquí tenemos entonces integral de 0 a 1. Ya sé que este es el Y cuadrado. El diferencial de área sustituyo acá x1 menos x2 por diferencial de Y. Bueno, solo es que usted despeje cada una de las funciones. Se recuerda, en este caso, si despejo de aquí x es igual a la raíz de Y. Y aquí ya sé que x es igual a Y, o mejor dicho, Y igual a x, como usted lo quiera ver. Bueno, lo que quiero es encontrar x igual a Y, para esta función x2, y aquí x igual a la raíz de Y. Muy bien. Solo es cuestión de que usted sustituya. Lo tiene usted acá. Bueno, si se da cuenta, si trabajáramos con radicales y un poquito esos detalles, ¿sí? Vea que, por ejemplo, usted aquí va a tener, cuando usted multiplique cada uno de estos, ¿sí? Se recuerda que esto podríamos trabajarlo un poquito como lo que serían productos notables, ¿verdad? Cuando hablamos de esa situación de los productos notables, sí se recuerda, por ejemplo, la diferencia de cuadrados,
trinomio cuadrado perfecto. Yo podría decir, por ejemplo, aquí que en su momento yo podría, digamos, hacer algún tipo de trabajo algebraico, ¿sí? Por ejemplo, si dividiéramos entre raíz de y, esto podría ser la unidad, y etcétera. Aquí ya sabes si divide entre raíz de y, para dejarlo de otra forma. Muy bien. Vemos que simplemente de aquí nos pasamos para acá, ya hicimos la integración. Obviamente aquí técnicas de integración. No voy a entrar a tanto detalle. La integral me dice que me queda 2 séptimos de y a la 7 medios, menos la integral de 1/4 de y. O sea que a la larga aquí lo que integré fue un y al cubo, si se da cuenta, y a la 4. ¿Ok? Si vemos esta cuestión acá, ¿cuántos medios hay en 2? Tengo 4, más 1, 5, ¿verdad? 5 medios, más 2 medios, 7 medios, y divido 2 sobre 7. Entonces, voy a evaluar entre 0 y 1. Tengo aquí entonces el resultado si usted opera esta situación. Bueno, ahora démosle vuelta como hemos estado haciendo con este tipo de problemas, ¿sí? Ahora, si yo voy a integrar, por ejemplo, sobre este eje, miren usted, voy a integrar sobre el eje de las x. El chiste es que aquí tengo una base delta x y otra vez la diferencia entre estas dos funciones para trabajar sobre el eje de las y. Pero bueno, en este caso, si quiere, apoyémonos un poquito en el teorema de ejes paralelos y para un punto arbitrario cualquiera. Se recuerda entonces el teorema de ejes paralelos. Inercia respecto a cualquier eje igual a la sumatoria de inercia centroidal más el producto del área por la distancia al cuadrado entre ejes, ¿sí? Este no es menos 2, este es y promedio al cuadrado, ¿sí? No es exponente negativo, si usted ve con detenimiento esto. Bueno, esto igual a inercia centroidal, 1/12 de la base. ¿Cuánto es la base? Veamos aquí este problemita. Estoy integrando en este eje, ¿sí? La base es esta, ¿sí? Y estoy tomando en este caso la altura. Vea que como estoy haciendo integral en x, ¿sí? La altura, 1/12 de la base por la altura al cubo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es esa altura al cubo? No es más que la diferencia de y2 menos y1, ¿sí? Otra vez, estoy aquí en el eje y2 menos y1. Ok, entonces 1/12 de la base por la altura del cubo, pero aquí son las diferencias con estas dos funciones, ¿sí? Esto menos esto es lo que tengo acá. Muy bien, más el área. ¿Cuánto es el área de este rectángulo? El área va a ser y2 menos y1, ¿sí? Por el diferencial de x. Tal vez solo aquí un truco de álgebra, ¿sí? Veamos aquí lo que es la distancia al cuadrado, ¿sí? La distancia al cuadrado, si se da cuenta, mire cómo lo tomamos acá. ¿Cuánto es la distancia al cuadrado hasta el centroide de acá? Pues bueno, voy a llevar en este caso una altura, o voy a llevar una cantidad y1, aquí lo tenemos, mire, voy a llevar un y1, ¿sí? Más el promedio de estas dos. ¿Cuánto es el promedio? y2 menos y1 dividido 2. Revisemos entonces acá. Un momentito, en lo que reducimos un poquito esto. Aquí estamos. Lo estoy diciendo acá. y1 le voy a agregar y2 menos y1. Lo divido entre 2 para tener este punto de mi centroide. Bueno, solo sigue usted jugando con su álgebra. Mire usted puede continuar trabajando con
toda esta expresión de álgebra, ¿sí? Puede usted estar trabajando ahí con términos semejantes y todos esos detalles. Lo importante es que tanto aquí me queda diferencial de x y con esto me queda también diferencial de x. Aquí estoy haciendo otra vez un trabajo de álgebra. Por eso mencionábamos al inicio técnicas de integración, productos notables y toda esa cuestión que voy a necesitar para este tipo de problemas analíticos. Entonces, vamos a hacer la integración. Si se da cuenta, al final pues juego con esto, me queda como expresión de resultado esta que tengo acá. O sea que si ya operamos toda esta álgebra de aquí, mírenlo usted, desde que usted se siente y se ponga a jugar con el álgebra, me queda 1/3 de y a 2 al cubo menos y1 al cubo por diferencial de lo que sería acá x. O sea que podría estar trabajando acá un polinomio, digamos, de grado 3 más o menos, ¿va? Si se da cuenta, ¿sí? Bueno, diríamos una diferencia de cubos, por decirlo así. Bueno, no es tan así, ¿verdad? Pero es que cuestión de que nos recordemos de nuestra álgebra. Miren, por ejemplo, aquí si tengo esto, si se da cuenta, al cubo, ¿sí? Tengo que desarrollar el polinomio de grado 3. Aquí tengo un polinomio de grado 2, ¿sí? Y con esto, mire, en su momento ya estoy trabajando polinomios de grado 3. Y la conclusión de ese polinomio. Muy bien, 1/3, y ahora la cuestión es que necesito despejar esto y dejarlo en función de x. Necesito despejar cada una de las funciones, ¿sí? Si en la función de 2 x igual a y igual que x, si se da cuenta, vamos a dejar en este caso x, ¿bien? Son iguales, el mismo exponente, ¿sí? Ahora, si vemos la otra función, si yo sé que y es igual a x al cuadrado, 2 por este 3 que tengo acá, me queda x a la 6. Bien, entonces seguimos jugando con esto. Esto es lo que voy a colocar a la integral, ¿sí? La constante 1/3, siempre voy de 0 a 1 en el caso de x, y esta situación de acá. Muy bien, 1/12 de x a la 4, ¿sí? Se recuerda que aquí sería 4 por 3 igual a 12, menos, aquí estoy hablando de exponente 7, ¿sí? Sería 7 por 3 igual a 21. Y tengo el resultado. Usted puede ver ahí entonces las debidas comparaciones para este tipo de problema. En conclusión, lo único que tengo que hacer para esto es ver cuáles son las respectivas funciones y encontrar las diferencias necesarias para hacer este tipo de trabajo. Bueno, ese es nuestro primer ejemplo para la clase de hoy. Vamos con el siguiente, por favor. Este problema, pues, no es que sea más complejo, sino que estoy jugando algo que hicimos ya en otra clase. Hay que calcular la inercia compuesta. Mire, es una plaquita rectangular que tiene una perforación. ¿Se recuerda el último problema que resolvimos en el Q1 de clase presencial? Lo que voy a hacer es que a esta placa le voy a restar este círculo. Por eso la importancia de hacer este tipo de esquema. Bueno, hasta ahorita lo podemos hacer un poquito analítico, si se da cuenta. Vamos con el círculo y vamos con el rectángulo. Fíjese que aquí el problema lo hace de manera algebraica. El problema lo hace por teorema de ejes paralelos. Perdón que está un poco oscura la presentación. El chiste es que voy a calcular inercia por ejes paralelos para ambos casos, ¿sí? Teorema de ejes paralelos me dice
inercia centroidal más el área por la distancia al cuadrado. Por ejemplo, para el círculo, se recuerda problemas anteriores, inercia centroidal 1/4 de pi por mi diámetro a la 4. Veamos acá. ¿Sí? Estamos hablando de que la inercia de este, ojo, le voy a poner símbolo negativo. Estoy diciendo que es pi cuartos por, en este caso, el valor del, disculpe, tenemos aquí los 25 milímetros, ¿sí? Pi cuartos por radio al cuadrado, ¿sí? Área por distancia al cuadrado, muy bien. ¿Cuánto es el área? Pi por radio al cuadrado, pi por radio, 25 al cuadrado, y la distancia al cuadrado entre ejes. Vemos, por ejemplo, que si lo quiero respecto al eje X, me indica el problema que aquí tengo 75 milímetros. Eso es 75 al cuadrado. Bueno, aquí tenemos el resultado. Inercia centroidal, pi cuartos por diámetro a la 4, más área, pi por radio al cuadrado, ¿ok? Radio, por la distancia que me indica el problema al cuadrado, que es de 75 milímetros. Rectángulo, la misma historia. 1/12 de la base por la altura al cubo, producto del área, por la distancia entre ejes al cuadrado. Bueno, vamos a revisar entonces esto. La placa rectangular, 1/12 de la base, que es 100, ¿sí? 75 más 75 son 150 al cubo. Otra vez, inercia centroidal. 1/12 de la base, que es 100, por la altura al cubo, que son 150. Son 75 más 75. Más el producto de el área por la distancia al cuadrado. El área se hará 100 por 150, y la distancia del eje X al centroide de esta figura también son 75. Entonces más 100 por 150 por 75 al cuadrado. Teorema de ejes paralelos. Usted entonces lo tiene acá. ¿Qué tengo que hacer como conclusión del problema? A esta inercia del rectángulo le voy a restar la inercia del círculo para el resultado del problema. Mira, un problema bastante típico. Y en conclusión entonces, a la placa le voy a quitar el círculo. ¿Qué apliqué como herramienta? Teorema de ejes paralelos. Bien, tenemos otro problema aún para esta clase. Voy a seguir jugando con mi teorema de ejes paralelos. Otra vez repasemos el concepto del teorema de ejes paralelos, por favor. Teorema de ejes paralelos. Dice que es igual a inercia centroidal más el producto del área por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia al cuadrado? Eso es lo que hay que recordar. La distancia entre el eje centroidal de la sección y el eje de análisis. Esa distancia va al cuadrado. Bueno, revisemos el enunciado del problema, ¿sí? Dice, determine los momentos de inercia del área transversal de la viga mostrada en la figura con respecto a los ejes centroidales X y Y. Bueno, veamos aquí, tengo este perfilito. Miren, ya vamos complicando un poco más esto. Tengo un ancho de 100 milímetros, ¿sí? 400 milímetros, 100 milímetros, quiere decir que estos son 300. 400 menos 100, aquí me queda de aquí para acá 300. Estos son 600. Si esto tiene 100 y esto tiene 100, de aquí para acá
estoy hablando de 400 más 100, 500 y otros 100, 600. Bueno, lo que vamos a hacer acá es trabajarlo en partes compuestas. La sección transversal como las tres áreas rectangulares A, B y D que se muestran en la figura. ¿Sí? Si alcanzamos a ver acá, bueno, es un poquito borroso, estoy hablando, digamos, de A, B y C, o A, B y D, como le quieran llamar acá, ¿sí? De centroide, C de centroide, disculpen. Entonces voy a agregar tres rectángulos. Bueno, entonces veamos, se recuerda que para los rectángulos, inercia centroidal, por favor ese detalle es importante, inercia centroidal, 1/12 de la base por la altura al cubo. Y voy a agregar esta situación para el teorema de ejes paralelos. Muy bien, entonces veamos acá. Para los rectángulos A y D vamos a tener los siguientes cálculos, mire. Incluso lo tengo A, B y D, mire. Y al final voy a sumar todo esto, ¿sí? Voy a calcular la inercia respecto al eje X y Y para cada uno de mis rectángulos, ¿sí? Bueno, entonces vamos en este caso, el rectángulo 1 lo están definiendo de 100 por 300, ¿sí? ¿Se recuerda? 300 es hasta acá. Si le agrego 100, son estos 400, pero tengo que quitar esto. Y ancho de esto, si usted revisa ahí, tenemos 100. Muy bien, entonces, estoy hablando de 1/12 por 100 por 300 al cubo, más su área, 100 por 300, y la distancia es de 200 al cuadrado, ¿sí? O sea que estoy viendo que acá está el eje, mire, si está el eje acá, vea usted que si estos son 100, la mitad de aquí para acá son 50. Y la mitad de 300, que es 150, 150 más 50, me da un total de 200. ¿Mire? Tiene aquí el resultado. Esto es en el eje X. En el eje de las Y, la inercia centroidal, mire, 1/12, solo que ahora la base no es 100, ahora es este valor 300, y la altura no es 100, sino va a ser 100 al cubo. Voy a hacer un cruce de dimensionales. El área sigue siendo la misma, 100 por 300, y la distancia, muy bien, ya sé que esto mide 100, y la mitad de 100 son 50, ¿sí? De aquí para acá son 50. 100 y 100, tengo aquí 200, que le resto a 600, esto es, perdón, de aquí para acá, son 400, muy bien, 400 más la mitad de 100, 450. Perdón, vamos a ver acá, disculpe, son 250. Vamos otra vez, perdone. Aquí estamos. La mitad de 100 son 50. Bueno, 100 que mide acá, 100 que mide acá, 200, esto mide 600, me queda 400. La mitad de 400, disculpe, son 200. 200 más la mitad de 100, que son 50, ahora sí, 250. Aquí lo tiene usted, 250 al cubo, opera y tiene el resultado. Bueno, si se da cuenta, este es para el rectángulo A. Veamos más o menos el rectángulo D, va a ser la misma historia, miren los mismos resultados. Veamos el que acabamos de calcular, 1.425 por 10 a la 9 milímetros a la 4, y en Y 1.9 por 10 a la 9 milímetros a la 4. Vea que estos valores los estoy repitiendo precisamente en el rectángulo D, 1.425 por 10 a la 9 en X y 1.9 por 10 a la 9 en Y.
¿Por qué? ¿A qué me refiero con el rectángulo D? Bueno, aquí lo tenemos. Rectángulo A, rectángulo B, ¿sí? Rectángulo A, rectángulo D. Aquí tengo las medidas y estoy con el eje acá. Bueno, este esquema está un poquito mejor. Nos habíamos quedado acá. Este diagramita está mucho mejor. O sea que sobre esto estamos deduciendo este diagrama. Por esta cuestión de simetría tengo los mismos valores de inercia en X y en Y. Ahora con este de acá, mire usted, vamos a tomar esta magnitud, ya sé que son 600, y esta que tengo acá, sé que son 100. Muy bien, revisemos entonces. Ubiquémonos un poquito mejor con estos cálculos. Inercia en X y en Y. Muy bien. 1/12 en X de la base, que es 600, por la altura, que es 100 al cubo. ¿Sí? La ventaja es que estamos en el centroide. En el otro eje, 1/12 de la base, que ahora va a ser este 100, por la altura, que son ahora estos 600 al cubo. Aquí tiene este valor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Lo que usted va a hacer es que va a sumar los momentos de inercia de la sección transversal total. Si se da cuenta, acabo de encontrar este punto 0,5 por 10 a la 9, 1.8 por 10 a la 9, me conviene mantener la misma potencia de base 10 para poder sumar la inercia en X de las tres figuras, sumar la inercia en Y de las tres figuras. Vean los extremos, el mismo valor, diferente el del centro. Los de los extremos, se recuerda, aplicamos teorema de ejes paralelos, y aquí únicamente la inercia centroidal. Muy bien, esta es nuestra clase por hoy. Usted ya tiene esos problemas debidamente indicados en el material de clase. Le deseo una buena y feliz tarde. Muy bien, con permiso.